Eisha Papeneko. Buenos días, ¿cómo están? Coara Peñameta, Gina Guaraní. Nuestra clase de hoy corresponde a Guaraní. Vamos a quedarnos en la presencia de Jesús y María, invocando a la Santísima Trinidad. En Guaraní. Tua, Taira, Putu, Marangatu, Taupeisha. Les voy a cantar una canción cortita que dice así. Oga Ari, oiga I, shake karaya, oh shupe. Vieron, cortito. Oga Ari se refiere a una casa. Oiga Ije, Gai, shakeje, cuidado. Ou caraya, ou es venir. Esta palabra tiene una letra, que esta comita que tenemos acá es una letra en el guaraní y se llama puso. Y es lo que hoy vamos a desarrollar. Vamos a ir conociendo palabras que tengan esta letra, que en guaraní es una consonante. Puso, que es esta comita. ¿Qué hace esta comita dentro de las palabras? Y generalmente va entre dos vocales. Vamos a ver otras palabras. ¿Qué pueden ser? Puede ser ka, puede ser con puede ser tu i. ¿Saben qué es tu i? Cotorrita, loro. Otra palabra puede ser so o. Otro puede ser QI, VA. ¿Qué tienen de particular estas palabras? Y tienen de particular justamente el puso. Muchas veces decimos en él, cuando decimos el HGT guaraní, ¿sí? El abecedario. Es, como les dije, esta comita que vemos acá se llama puso y es una consonante en guaraní. Por lo tanto, va entre dos vocales. Cuando separamos la palabra KI, por ejemplo, acá, el puso va con una vocal. Igual acá, KA, ahí, va aquí. Punto. No se separa porque es una consonante. Forma una sílaba con la vocal. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, lo vamos a repetir. KI, KA, con tu i, so o, QI, o a. KI es mono. KA, hierba. OE, amanecer. Tu i, cotorra, loro. So o, carne. QI, desmenuzado, crudicado. O a, feliz, contento. Muy bien, vamos a seguir afianzando nuestros conocimientos en esta consonante que varias veces ya hemos pronunciado en el HGT, pero que todavía no les estudiamos a profundidad. Entonces vamos a la página 47 de nuestro libro y dice: Amoñe boejarandive.
leo con mi profesora. Y tenemos los dibujitos ahí. K-I, que es un mono, según la traducción del dibujo. Temi-U, una comida. Oye, lo que estoy haciendo ahora, estoy hablando. Coembotá, que se llama nuestro material de trabajo, nuestro libro. Mita-I, un niño. Niño significa. Y si es nena va a ser mita-cuña-I, va a ser niña. Muy bien. Dice nuestra información lo que ya les dije hace rato. El puso es una consonante y va entre vocales. El puso forma una sílaba con la vocal que le sigue, que es esta. La que le sigue, la que va después, forma una sílaba y no se separa. Pueden pintar esta parte de los dibujitos para tener más color a la página. Seguimos en la página 48 y dice: Se aranduka jera coembota. Seguimos leyendo. Kai oyupi ogaari. Un santero que le estaba cantando hace rato. Mita i opopo jaete kai. El niño salta como si fuera un mono. Ahí y ahí puso. Escribo palabras con puso. Y acá tenemos varias de esas palabras, ¿sí? Cualquiera de estas pueden escribir. Tenemos K-I, K-A, Ko-E. Tienen 4 nomás lugares ahí. Acá tienen varias palabras. Ko-E, Tu-I, So-O, Ku-I, U-A. ¿Sí? Y ahí tienen 4 espacios. Ustedes eligen 4 de ellas. Amongora dice: encierro en círculo. ¿Con qué sentido me doy cuenta? Diagrama. Está una niña que está saltando y dice: Silvana o Poja o Puca. ¿Con qué sentido me doy cuenta de que esta niña está saltando y también se ríe? Tenemos el sentido de la vista, de sa, el sentido del tacto, po, y el sentido de del oído, que es apusar. ¿Con cuál de ellos me doy cuenta que Silvana o po, ja o puca? Añembosarai se irungueran. Realizo las acciones. Si pueden, ustedes lo hacen en la casa. Apopó, que es saltar. Añe, que es hablar. Aputá, que es quedarse quieto. Aquí, que es callarse. Muy bien. Amopeje, separo en sílabas. Vamos a la página 49. Coe, que está separado. Jo-u, recuerden que va. Jo-u, va junto. Acá. Jo, puso rayita, puso jo-u. Va seguidamente de la vocal. Luego tenemos so-o. Acá. So. Ahí está. Recorto y pego palabras con puso, dice. Lo que podemos hacer ahí es escribir más palabras con puso, ¿sí? Adelante en la página 48 hacemos 4 palabras. Y en la página 49 también escribimos otras 4 palabras. El dictado después lo vamos a hacer. Ya saben que después vamos a hacer el dictado. Como
como solemos hacer. Recuerden, tenemos actividad en la página 48 y 49 del libro. Quiere decir que en las dos páginas deben de escribir la fecha y la máxima, y en las dos páginas deben de poner su nombre y su apellido para entregar. Muy bien, entonces esperaré sus trabajitos. Que tengan una feliz jornada.